Buenas noches, mi nombre es Pamela Mateo. En la materia práctica supervisada 2 llegué a aprender muchas cosas. Al principio fue muy difícil porque mi miedo a ser incompetente o a cometer errores me bloqueaba mucho a tal punto que llegué a escribirle a la profesora de que no sabía si podía dar la talla o que no sabía cómo iniciar o romper el hielo, hacer el rapport ni nada de esas cosas. Mi primera paciente fue referida por una amiga. Es una persona de 25 años que llegamos a ir varias veces a la cámara de GESEL en la universidad. La paciente presentaba inconvenientes para reunirse de manera virtual, ya que en su casa no tenía ningún espacio ni ningún lugar donde ella podía comunicarse de manera abierta y poder expresar así todo lo que estaba aconteciendo. Eh, Gracias a Dios que podemos utilizar la cámara de GESEL. En ella entonces pudimos hacer varias sesiones. De esas sesiones pude ver que era una persona presuntamente con personalidad límite, una muchacha muy manipuladora, promiscua, tenía problemas con llevar el rol de madre. Vivía actualmente con la mamá de su expareja y el niño. Eh, un caos total. Ella tenía en la actualidad al ex, que era el papá del niño, que ya no vive en ese hogar, vive en otro lugar, a lo que ella conseguía un espacio, pero paralelo a esto, ella tenía una relación con una persona que podía darle bienes materiales, que era lo que ella necesitaba, y le gustaba a alguien que era de su edad que no podía darle lo que ella necesitaba, en el sentido de que es una persona que no trabaja y que tiene gastos elevados porque vive una vida, como ella misma lo describe, de princesa. La persona con la que ella quería estar era una persona soltera, pero no la tomaba en serio, por lo que ella con el dinero de la otra persona que sí la mantenía, que a ella no le gustaba, y le ponía a su disposición chofer, y le pagaba universidad, le pagaba ropa, le pagaba todos los gastos que ella tenía. Era una persona que no le gustaba y ella abusaba de esa relación. La terapia se quedó sin concluir porque la persona no era una persona responsable, ella abusaba del tiempo y esa misma dinámica que ella tenía de manipulación y descontrol quería llevarla a la terapia, teniendo ella el control de lo que estaba sucediendo y poniendo ella el horario y luego no cumplirlo, simplemente moverlo porque ella no podía. La última sesión fue una que quedamos en que íbamos a evaluar y todas esas cosas. Íbamos a reunirnos con la profesora Ivonne para que ella pueda ver algunos aspectos que yo le había dicho que me asombraban y me sorprendían de ella, como eso mismo de que ella podía estar cuidando a su hijo de 5 años y dormirse sin importarle si el niño estaba en peligro, en una situación de peligro, ni nada de esas cosas. Ella decía que su sueño estaba primero. También eso mismo de la promiscuidad, eso de la dinámica que ella vivía en el ambiente, en su hogar, o sea, como en el ambiente. Todas esas cosas quería como conversarla con la profesora para que ella misma vea y pueda confirmar conmigo ese posible diagnóstico de que era de personalidad límite. Posterior a eso, cuando yo intenté cerrar con ella, por la buena manera, era una persona que se rehusaba a eso. Ella dijo que ya ella iba a estar más disponible, que pusiéramos nosotras las reglas, que ella no quería abandonar, sin número de cosas. Y luego siguió escribiendo, pero ya ahí no tuvo ya más respuesta de mi parte. Mi segunda paciente es una estudiante de medicina de 23 años en un hogar totalmente funcional. La única queja de ella es que la ansiedad la traiciona cuando ella va a examinarse previo y posterior a, porque mientras le daban los resultados es una persona que no duerme, no come, está irritable, pelea con el novio, se vuelve un etcétera. Y también dice que le duele mucho la cabeza, que tiene afecciones físicas cuando está tan estresado. Con ella lo que se trabajaron fueron técnicas de relajación, de higiene del sueño, de respiración. Y ella también llevó una bitácora para ir anotando los avances que íbamos viendo y ella misma pueda sentirse orgullosa
y pueda tener ese como... Y lo que yo quería era conectarla con la realidad, que ella misma notando se diera cuenta como de su propio avance y pueda estar orgullosa de ella, pueda como aplaudirse. Sus padres son médicos, por lo que eso genera en ella un nivel estresor muy alto. Ella no solamente le estresaba ya la medicina de por sí, que es una carrera muy difícil, donde ella para estudiar mezcla Coca-Cola con Red Bull, hace un sinnúmero de cosas que ha escuchado que a otros funcionan y ella quiere que le funcionen a ella porque ella quiere dar la milla extra. Número uno, para agradar a los padres y número dos, para poder ser una doctora buena, sin ser mediocre. Con ella fue un trabajo muy cool, fue mucho más simple que el de Génesis. Ella fue una paciente cooperadora y pude hacer una muy buena empatía con ella. Eh, Se puede decir que ella acabó contenta con la finalización, que fue cuando le pedí que diga el resumen y en el resumen ella puso que se sentía muy contenta con sus avances y que ella misma no sabía y aún conociendo de la medicina y un poco de la teoría de lo que es un poco la psicología, que esas técnicas de higiene de sueño y la relajación, porque la relajación ella lo hacía antes de tomar el examen, incluso logramos que ella pusiera una hora específica, que son las 10 de la noche, el día anterior al examen y después de las 10 de la noche ella ya no vuelve a tocar ningún libro ni ninguna otra información. Ella simplemente respira profundo varias veces antes de empezar el examen y empieza a llenarlo. Ella dice que el resultado no siempre va a ser como el más esperado, pero que por lo menos ella ya puede llenarlo completo. Antes ella, o sea, le generaba tanta ansiedad que ella misma se bloqueaba y no recordaba ya lo que había estudiado antes. Entonces se quedaba ya centrada en ese pensamiento de que no sirve, de que se va a quemar y todas esas cosas. Y eso era lo que le causaba tanta ansiedad y tantos problemas. También ella puso horario para dormir, que eran las 11:30. Ella duraba hablando con el novio una hora antes de acostarse, antes de empezar a bañarse y hacer toda su rutina. Ponía el celular en silencio y lo alejaba de ella para dormir. Fue una experiencia muy buena. La verdad que aprendí con todo esto que lo más difícil es iniciar, que ya después que uno inicia, ya las cosas se van poniendo más fácil. Eh, es un reto enorme mantener la congruencia, mantener la empatía, llevar el control, dar ese seguimiento, la escucha activa, la paráfrasis, o sea, todas esas técnicas que uno aprendió y toda esa teoría, como ponerla en práctica e ir tratando como de perfeccionar en cada sesión y verte totalmente profesional, que ya no te vea como un estudiante, sino que te vea ya como una psicóloga, como una psicoterapeuta, que en cualquier momento pueda visitarte, era como totalmente un reto y un reto divertido. Me pareció súper interesante, me gustó, me asusta aún, o sea, aún siento que debo darle más calor a eso, debo ir perfeccionando, ir viendo más videos, ir educándome, porque entiendo que la psicología es un área que tú nunca vas a estar totalmente preparado, sino que uno tiene que ir montado como en el círculo, como de la innovación y la información. ¿Qué más puedo decir? Fue una muy buena experiencia. Experiencia que hace que uno quiera como mejorar y que pueda ver también ya más en hechos la vocación, o sea, como si doy o no doy para esto. Y entiendo que sí, o sea, como que es mi área, es mi rama, que simplemente debo darle un poco más de atención y ir poco a poco trabajando y dándole la milla extra. Eh, con la profesora también, o sea, la profesora Ivonne es una bendición en el sentido de que es una persona muy accesible. eh, Tenía las puertas abiertas por cada duda, cada miedo, o sea, ella tuvo un acompañamiento muy cercano, nos dio mucho calor. Y es un privilegio aprender también de una excelente profesional como ella, de que ya tiene tantos años en la psicología y que ya las cosas que ella dice no es teoría, sino como práctica, son cosas que ella ve a diario con sus pacientes. Y es muy interesante como tener una profesora de campo, en el sentido de que
ya las cosas que tú le dices ya son cosas que ella ya ha pasado y te puede dar esas técnicas de afrontamiento y de resolución que tú puedes poner en práctica de manera digerible. O sea, no es alguien que te va a decir cosas que tú tienes que desglosar, sino que ella te habla tan llano, tan claro, que es más fácil. O sea, la carga, la mochila, uno la siente muchísimo menos pesada. Entonces, básicamente este cuatrimestre fue retador, pero interesante. Otra cosa que quisiera agregar es la diferencia entre citas virtuales y citas presenciales. En las presenciales yo siento que, o entiendo, que es más fácil soltar como ese, como miedito y esa cosa, pero cuando ya es virtual, que tú estás como en un aparato y esa cosa, ese calorcito humano que no se siente es como todo un reto como para que el paciente pueda estar presente en tiempo y en espacio y como que sin distractores. También como hacer eso mismo, que él pueda sentir como la empatía, eso era como muy difícil porque seguir las, como por ejemplo, me dice, si mi paciente cruzaba la pierna, como recordar como que yo debo cruzarla como para que él se pueda sentir como conectada, como la conversación como fluida, era como de que, Pamela, tienes que estar, tienes que tú también estar muy presente en lo que está pasando en su lenguaje no verbal y en su lenguaje verbal. Entonces, llevar esa congruencia por un aparato tecnológico para mí nunca va a sustituir lo que es terapia presencial. Ese calorcito, esa risita, ese sentido como de preocupación, ese te paso un pañuelo si estás llorando, o sea, te puedo poner la servilleta cerca para que la tengas. Para mí eso no lo sustituye lo virtual, por lo que yo no creo que yo me dedique a dar terapias virtuales. Digo creo porque no sé qué va a pasar mañana, pero mi elección siempre va a ser presencial. Y nada, como ya dije en varias ocasiones, muy interesante, muy buena la experiencia. Y nada, ahora al campo, a ejercer y a seguir perfeccionando. Muchas gracias, profesora, por su disponibilidad, por su calor, por su atención, por sus enseñanzas y por darnos la oportunidad de aprender de usted y sus experiencias. Bye bye.